porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este lunes, iniciando semana, llenos de gozo al recibir la palabra de Dios para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oh Santo Espíritu de Dios, dame la gracia de poder recibir la palabra en este día. Que mi corazón esté dispuesto, que todos mis sentidos, mi entendimiento se enfoque en la palabra de Dios para poder asimilarla y con un corazón lleno de alegría empezar a practicarla. Amén. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos 26 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no se tambalee vuestra fe. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy les quiero motivar a reflexionar en la importancia de recibir el Espíritu Santo. A veces puede pasar en el ambiente parroquial, en el ambiente católico, que el Espíritu Santo solo se menciona el día de Pentecostés. Por eso se le ha llegado a llamar al Espíritu Santo el gran desconocido. Se habla mucho del Padre Dios, se habla mucho de Jesucristo de Nazaret, pero del Espíritu Santo no se habla tanto. Pues aprovechando que vamos en camino a Pentecostés, estamos en la cincuentena pascual, 40 días hasta la ascensión y después a los 8 días la celebración de Pentecostés. De hecho, el broche de oro de la Pascua es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Cómo funciona esto? Jesús estuvo 3 años con los discípulos explicándoles la doctrina, enseñándoles el Evangelio. Al cabo de los 3 años los discípulos no habían entendido absolutamente nada de lo que Jesús había dicho. Corrieron cuando lo crucificaron, lo negaron, esperaban un Mesías triunfador. Los discípulos de Emaús iban hacia la aldea diciendo: esperábamos que él fuera el que iba a restaurar a Israel, pero murió como todo mundo y ya estamos confundidos. Después Jesús empieza a aparecerse. Durante 40 días empezó a aparecerse y se apareció dándoles pruebas de que era Él, comía con ellos, les enseñaba muchas cosas, pero especialmente les iba afianzando en la experiencia de que Él sí estaba vivo, que el mismo que vieron morir en la cruz era el mismo que había resucitado y que ascendería al cielo. 40 días afianzando bien esa experiencia. Ese número 40 significa que Jesús se apareció todas las veces necesarias y suficientes hasta que los discípulos comprendieran que Él sí estaba vivo, que Él estaba resucitado. Ya son 2
eventos muy importantes, la vida pública de Jesús y 40 días de apariciones constantes como resucitado. Sin embargo, estas dos realidades quedarían en saco roto, se echarían en saco roto si el Espíritu Santo no viene. Por eso Jesús le dice a los discípulos: cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. El Espíritu Santo moverá a los discípulos a dar testimonio. La iglesia fue posible, la iglesia llegó a nosotros, el Evangelio llegó a nosotros gracias a Pentecostés. Todos los teólogos coinciden en decir que el proyecto Iglesia Católica hubiese sido inviable si el Evangelio terminara en que Jesús ascendió al cielo, lo vieron irse. Los discípulos pronto hubieran vuelto a sus actividades de pesca, a sus actividades cotidianas. Hubieran olvidado todo lo que Jesús les había dicho. Pero fue el Espíritu Santo el que les dio esa claridad de lo que debían hacer. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que nosotros recibamos el Espíritu Santo? Por esa misma realidad. Ya hemos conocido el Evangelio. Mucha parte del Evangelio la sabemos de memoria. Desde niños nos han enseñado el Evangelio, la doctrina, en la catequesis, en la confirmación. Digamos que ya tenemos esa parte de la vida pública de Jesús, ya la tenemos acá. La Pascua. Ya llevamos varias semanas caminando con el Cristo resucitado, viviendo la Pascua. Sin embargo, culminaremos a los 40 días celebrando la fiesta de la Ascensión del Señor. Y si dejamos nuestra experiencia de fe hasta ahí, les aseguro que no podremos ser auténticos discípulos, porque entonces todavía no estaremos convencidos de que hay que predicar el Evangelio, que hay que hablar de Dios. Quien nos va a convencer de eso, quien nos va a entrar el chip de la evangelización, el chip de dar testimonio, de comprometernos con la obra de Cristo, es el Espíritu Santo. Por eso la confirmación, el don, uno de los dones que le transfiere al confirmando, es convertirlo en testigo, en apóstol. El bautismo nos convierte en hijos de Dios y borra el pecado original. La primera comunión nos da la comunión con Dios, nos da el alimento que produce vida eterna. Pero es en la confirmación cuando el obispo impone las manos sobre el confirmando y le unge con crisma, que esa persona es preparada para ir a dar testimonio, para convertirse ya en un soldado de Jesucristo. Así es de importante el Espíritu Santo. Lo digo desde ahora, todavía no ha llegado Pentecostés, pero siento que muchas personas no le dan la importancia a la novena del Espíritu Santo. 9 días antes de Pentecostés no le dan la importancia, no se toman el tiempo para adentrarse en esta experiencia de fe y de oración con el Espíritu Santo. Y entonces, muy católicos, decimos que creemos en el Padre, en el Hijo, que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Pero entonces yo pondría la pregunta: ¿misma adoración y gloria? ¿Será que si le damos la misma importancia al Espíritu Santo que la que le damos a la Santa Eucaristía expuesta en el altar? ¿Le damos la misma importancia al Espíritu Santo que la que le damos al Padre Dios? El gran desconocido. A eso los motivo, a que le demos la importancia al Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad, igual en dignidad a las otras 2 personas. Por eso recibe la misma adoración y gloria. 3 personas distintas, un solo Dios, pero las 3 personas indispensables en nuestra salvación.
cada una tan importante. Les digo esto desde ahora para que se vaya preparando. Empiece a leer algo sobre el Espíritu Santo. Vaya orando y cuando llegue el momento de hacer la novena, hágala con esa devoción, con ese entusiasmo. La novena al Espíritu Santo es la única novena litúrgica. Es una novena litúrgica. La Iglesia nos manda a que hagamos la novena al Espíritu Santo. Qué importante esto, mis queridos hermanos. Qué importante dedicar más tiempo al Espíritu de Dios para que Él nos convierta en testigos. Porque, como dice el Señor, será el Espíritu Santo el que nos lleve a dar testimonio. Y el testimonio se dará cuando haya persecución, cuando haya mucha hostilidad frente a la iglesia, como dijo el Señor. Llegará un momento hasta que alguien los atacará, los matará y pensará que estará dando culto a Dios. Van a ser excomulgados, perseguidos. Eso ya ha pasado y sigue pasando en la iglesia, en el cristianismo. Pero ¿quién le da la fuerza al discípulo para ir contra viento y marea llevando el Evangelio? El Espíritu Santo. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un día muy feliz para todos.